Bueno, tenemos aquí, encima de la mesa, una reforma de la Constitución española. ¿Por qué? Pues porque en la redacción original del año 1978 se ponía aquello de disminuidos, en vez de discapacitados, un elemento lenguaje, un elemento técnico que a veces lo socialmente aceptado en una época chirría y provoca sangrado de oídos y de ojos a quien lo lee una época después, es decir, 44 años después. Y por tanto, ciertamente la gente ofendidita se siente muy ofendida por lo que establece la Carta Magna. Y la capilaridad de la emocionalidad lleva al hecho de que eso no lo queremos establecer. ¿Dónde está el problema? El problema está en la esclerotización de la Constitución como marco de piedra, como si fueran las 10 leyes bajadas del monte Orebo, del monte Sinaí, según uno coja la Biblia de San Jaime o la Biblia más común en el ámbito occidental católico. Mm, y están ahí tallados por el dedo de Dios para que Moisés se los diga al pueblo elegido y a través de él a nosotros los pobres pecadores de la humanidad, que parece como que si fuéramos los que estaban eh, abajo del monte orando al becerro de oro porque nos habíamos despiado y nos habíamos olvidado del Dios verdadero, de Yahvé y de toda su realidad de grandeza y trascendencia. Por lo tanto, ciertamente tenemos una realidad en donde solamente ha habido um, dos modificaciones realmente importantes de la Constitución en todo el periodo, como es la de 1992-93 para el sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión Europea, que no solamente pudieran tener sufragio activo, sino también ser candidatos, sobre todo a las elecciones municipales, a las elecciones locales, a través del elemento del Tratado de Maastricht, que entró en vigor precisamente en ese año 1993, cuyo máximo exponente fue la asunción de la libertad de movimientos y la liberación de las aduanas, como por ejemplo se puede ver en aquella bonita película de Nada que declarar, Rien à déclarer, bueno, en la frontera francesa y belga. Pero bueno, dejando a Daniel Boone en el costado, tenemos una realidad a la posteridad en donde con Agostía hicieron la renovación de 2011, donde desde Europa se sugería que para la actualización de los dineros que debían de venir a través del Eurogrupo a los países en dificultad, era preferible que hubiera una priorización del pago de la deuda a cualquier otra realidad, y por eso se cambió el artículo 135 con nocturnidad y alevosía. Pero con esa realidad de esclerotización que viene acompañada de una realidad donde se ha derivado en los últimos tiempos la idea de que el referéndum es para la independencia de un territorio y no debe de ser así, como le recordaba a los masocas online, el grupo de WhatsApp ligado al periodista catalán Santi Ríos, le decía a alguno de sus integrantes que en Suiza hacen referéndums todos los años. Incluso hay épocas en donde hacen 3 y hasta 4 sesiones de referéndums en febrero, marzo, luego en mayo, luego en septiembre y otra en diciembre, perfectamente válido sobre cuestiones particulares. Y esto sucede también en otros países, en consultas, por ejemplo, hace 10 años, prácticamente, en la renovación del mandato de Obama, en el 2012, se estableció que había 100 consultas, referéndums, incluso una soberanista con Puerto Rico de protagonista, pero 1.200 a lo ancho y alto de los Estados Unidos, de los 50 estados. 1.200 consultas de todo tipo, las que pudiera uno plantearse de manera directa, una pregunta directa a la sociedad. ¿Usted considera que respecto a una política pública, respecto a un apriorismo, porque las consultas pueden ser para definir si, oye, es que creemos que tenemos que abrir el melón de esta realidad, pero no sabemos si le importa a la gente o no, con lo que vamos a preguntar, ¿considera usted importante que el gobierno o el parlamento trate este asunto? Porque, como se establece en el ala oeste de la Casa Blanca respecto a la quema de banderas de los Estados Unidos, puede tener un debate institucionalizado en los medios de comunicación,
pero no ser real en el debate de la ciudadanía, en el impacto real en la ciudadanía. Por lo tanto, ciertamente, según a quién le preguntes y cómo le preguntes, esas encuestas previas pueden ser distorsionadas a la hora de generar el marco en donde se sustentan a veces las políticas públicas y por lo tanto puede convenir abrir un periodo de consulta para establecer la realidad con esa realidad, valga la redundancia, respecto a si es la sociedad interpelada verdaderamente o es el grupo de interés X el que está interesado en abrir brecha con esa política en concreto. Esta es una de las vertientes. El ámbito de la consulta con carácter previo. Evidentemente luego está el hecho de la ratificación a través de una consulta ciudadana que normalmente se suele establecer con el nombre de referéndum a la hora de ratificar un hecho, ya sea una negociación política, ya sea un texto consolidado, para un montón de posibilidades. Y esto evidentemente sucede ya sea en Estados Unidos, ya sea en Canadá, ya sea en los países nórdicos, ya sea en Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, ya sea incluso en Irlanda o en Italia, en Suiza, y a veces también en Francia, en el Reino Unido, en países europeos de larga tradición democrática, donde, como se debería de establecer, también se establece la relación con la renovación de la Constitución. Bien es cierto que la Constitución española tiene tres pilares de foco, de recogida de inspiración. La Constitución de 1978 se inspira sobre todo en las constituciones de posguerra de Italia y de Francia y de Alemania. La Alemania federal, la ley de Bonn, la ley del año 1948, si no recuerdo mal, 48-49, que luego se fue ampliada en su implantación a la antigua República Democrática Alemana a través de 1990. Pero, evidentemente, todas estas normas han sido incorporados elementos de modificación en decenas, hasta 60, 70 modificaciones en todo el periodo hasta el momento actual, y sin ningún tipo de problemas. Ciertamente los franceses actualizaron su marco constitucional y creo que también los italianos con una reforma general, porque evidentemente después de la guerra hubo la Cuarta República Francesa, luego la Quinta, y evidentemente las realidades fueron cambiantes. Pero en el caso del Estado español, como se debería entender, está este problema en donde la Constitución parece algo sacrosanto y la participación a nivel general se establece como si fuera la independencia de un territorio y por lo tanto hay que esclerotizarlo y hasta el punto de que solamente ha habido 11 referéndums, 7 a nivel de las nacionalidades, que son 4 nacionalidades, y 4 a nivel general, como son los referéndums respecto a la propia reforma política del año 1976, la Constitución del 6 de diciembre de 1978, el referéndum de la OTAN del 1986 y de la Constitución Europea en 2005, y los referéndums autonómicos de las nacionalidades respecto a sus estatutos de autonomía, el primero, uno para el País Vasco, la primera autonomía, que fue en 1979. La segunda autonomía, que es Cataluña, tuvo dos en 1979 y en el año 2006 para la reforma del estatuto. En la tercera autonomía, que es Galicia, tuvo un estatuto, un referéndum del estatuto en 1980. Y en el caso de Andalucía, con sus dificultades, como fue el día 28 de febrero en Jaén y Almería, 28 de febrero de 1980, para ver si querían ser una nacionalidad o seguir el régimen común de las regiones. Luego, para la ratificación de ese primer estatuto de Andalucía de 1981 y luego en 2006 para la reforma del estatuto. Con lo cual, 1, 2, 1 y 3 suman 7 más los 4 de a nivel general 11. Como hemos dicho, solamente un día en Estados Unidos en 2012 hubo 1200 referéndums y consultas de todo índole. Por lo tanto, ciertamente, yo creo que está íntimamente ligado el elemento de consulta referéndum al pueblo con el elemento de esclerotización de la Constitución para su no reforma y mantenerla tal y como está. Porque no se confía en la posibilidad de que el pueblo sea consciente de que las normativas deben de adaptarse. Lo cual, ciertamente, como digo,
es contrario a lo que se establece respecto a la posibilidad de la restauración foral plena a través de la disposición adicional primera, disposición derogatoria segunda, la disposición transitoria segunda, que establece el elemento respecto a los territorios que habían plebiscitado un estatuto en el periodo de la Segunda República, y evidentemente la foralidad es fondo y forma. Es un poco ligado al derecho constitucionario británico, que es la base de la constitución intangible que tienen los británicos, basada en diversas leyes y ordenamientos jurídicos basados en la tradición. Porque al fin y al cabo la constitución de los vascos, es decir, la foralidad, como le dijo Juan Collandiola en el ámbito de las cortes constituyentes, como fueron las de Bayona en 1808 al todopoderoso emperador Napoleón, le dijo: me parece fantástico que los españoles empiecen a tener una constitución ellos, pero nosotros particularmente tenemos los fueros en Vizcaya, con lo cual ciertamente nosotros ya tenemos nuestra constitución, y a partir de ahí se estableció un artículo donde decía, bueno, reconocemos y amparamos el elemento de la foralidad en Vizcaya, y el señor de Vizcaya y los territorios de Álava, Guipúzcoa y Navarra, y ya lo trataremos cuando terminemos este actual periodo conflictivo. Cuando haya calma, nos sentaremos a hablar con esta buena gente. Porque en el señor Vizcaya pues tenemos esa realidad histórica respecto al fuero viejo de mediados del siglo XV, y a comienzos hace prácticamente 500 años tenemos el fuero nuevo, y luego evidentemente la adenda, que es el acuerdo de concordia de 1630 entre las antiiglesias y las villas, con lo que ciertamente se empieza a prefigurar un corpus legislativo jurídico en donde forma y fondo la ley, con la importancia que tiene, no es solamente la ley, sino también cómo se construye esa ley, el procedimiento, más allá del contenido específico de la ley. Y por lo tanto, ciertamente, creo que está vinculado el hecho de que en el ámbito español, con el tema de los referéndums, sobre todo con el tema del proceso ya manipulado y desvirtuado, parece que se suma a el hecho de la desvirtuación de debates. Porque cuando uno habla de república o habla de monarquía, es un debate que ya está viciado de origen y no se puede hablar porque todo el mundo ya prefigura lo que va a decir la otra parte y ya se viene establecido. Con lo tanto, ya el debate no vale para nada. Y cuando uno habla de referéndum, pasa algo parecido. Y cuando habla de uno de reforma de la Constitución, parece que algo pasa de parecido. Por eso resulta sorprendente que algunos medios de comunicación titulen el piloto automático del PNV en la reforma de la Constitución. Táctica. Agitar el derecho a decidir aprovechando un cambio puntual es práctica recurrente de los gelchales desde 2011. Claro. Hay que preguntarse por qué es. Porque en teoría una reforma puntual debe de hacerse en así. Vuelvo a repetir. Así. Es decir, no puede hacerse el hecho de que se abra el periodo de enmiendas, se mantenga abierto, se mantenga abierto, se mantenga abierto, se mantenga abierto, y así porque sabes lo que va a pasar. Que es lo mismo que pasó en 2011 cuando se quiso reformar el artículo 135 por las bravas en 2 tardes, como diría Jordi Sevilla, y por lo tanto se establece esa realidad en donde quieres que la gente únicamente trate de esto, pero no permites que a esto tan importante haya aportaciones de alguien que no sea los dos partidos más importantes de España. Y por supuesto, con la reforma constitucional que se establece que en 1/10 del Congreso pueda pedir un referéndum adosado al hecho de la reforma, impedir que haya grupos suficientes que puedan sumar esos 35 congresistas, miembros diputados del Congreso, para establecer ese referéndum que vendría cargado del diablo, porque sería como en 2005 en Francia, donde le metieron una patada en el culo a Chirac y quien se la metió fue Sarkozy, cuando en realidad se estaba dilucidando lo de la Constitución Europea, que era un elemento mucho más importante y trascendente de la política francesa. Lo cual, ciertamente, puedes establecer una idea respecto a que a veces en aquellos territorios donde menos se establece la relación entre el ciudadano y el referéndum a través de las instituciones, pueden tomar esa herramienta como una forma de hacer política nacional.
en contra del gobierno existente. Y por tanto, ciertamente hay que dar mayor libertad y participación. Lo mismo que en las reformas de la Constitución debe de establecerse esa realidad más amplia porque cada uno, todos y cada uno de los 350 diputados cuentan a la hora de establecer las políticas del legislativo. Pero, claro, evidentemente uno tiene temores a la práctica y quiere fijar una realidad. Y por eso se sabe, evidentemente, que en 2011, cuando se hizo con nocturnidad y agostía, precisamente en agosto, el cambio del artículo 135, pues evidentemente, ya que tú me metes el dedo en el ojo, yo voy a sacar toda la artillería y voy a meter todas las enmiendas de la reforma de la Constitución que yo considere oportuno, porque yo creo que la Carta Magna no debe de abrirse única y exclusivamente para la reforma del artículo 135, sino que debe de hacerse una reforma más profunda en la que los alemanes, los franceses, los italianos, los países europeos más avanzados han hecho reformas cada cierto tiempo, actualizaciones, para mantenerse siempre apegados a lo que debe de ser el suelo de la realidad. Pero como España no ha hecho eso, entonces aprovechamos la mínima resquicio, la mínima oportunidad para meter esos debates que creemos que son necesarios y por eso votaron a X formación para tener X grupo en el Congreso de los Diputados. Dado que no me abres la posibilidad para hacerlo de otra manera, lo hago aquí, ahora, en este momento. Y por eso tenían esa idea de que, como sabemos cómo va a comportarse, entonces abrimos la posibilidad, pero lo hacemos prolongar. En teoría era únicamente para cambiar ese elemento. Pero se fue alargando, 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 hasta que finalmente dijeron, vamos a cerrar el proceso de enmiendas. Y dice, lo explicó bastante bien Aitor Esteban Bravo en el programa de 24 horas de Radio Televisión Española. ¿Sabes que si lo cortas ahora, yo voy a meter X enmiendas? Lo sabes perfectamente. Y que otros van a hacer lo propio. A sus veces como las de Ciudadanos, que no tienen ni pies ni cabeza, pero tienen perfecto derecho a meter lo que les salga del nardo, a pesar de que sea una absurdez y que no tenga trascendencia, incluso aunque algunas de las enmiendas estas se aceptaran. Pero bueno, ciertamente, hay posibilidades para hacer muchas cosas. Por ejemplo, la reforma de la Casa Real, en tanto en cuanto, evidentemente, es razonable que el jefe del Estado esté protegido por una cierta inviolabilidad en función de su cargo público. Pero bueno, puede ser es que se extienda el manto a las actividades privadas y particulares. Lo mismo que la invulnerabilidad que se suele decir, soberanía de los cargos públicos, no es tal, sino es una garantía para los elegidos respecto a los electores, en tanto en cuando en el siglo XIX había una playa de denuncias que no tenían ni pies ni cabeza y que hacían que con cualquier denuncia el cargo público desaparecía completamente de escena y luego a ver quién le reponía el derecho a los elegidos a ese electo que habían elegido entre ellos. Lo mismo que el señor Demetrio Lamadrid, que fue obligado a dimitir porque en teoría había un cargo horrible de corrupción y en teoría, bueno, pues son 6 meses de juicio, lo saco adelante y luego para el año 87 puedo volver a presentarme y vuelvo a ser presidente de la Comunidad de León y Castilla. Y no fue así. Y quien le había metido en el embrollo fue el primero en filtrar el asunto a la prensa con aviesas intenciones, como fue el señor José María Aznar López, que fue el que por poco, por muy poquito, y no en primera instancia, ganó la candidatura ganadora para la dirección de la Comunidad de León y Castilla en esas elecciones a las juntas de las comunidades. Por lo tanto, ciertamente es una política exitosa, en este caso, de tratar de vulnerar los derechos de los ciudadanos a través de este presidente que luego el Partido Socialista acabó aparcando precisamente en el Senado. Por lo tanto, ciertamente las cosas tienen que pensarse más en la idea de que cuando no el aforamiento tenga virtualidad respecto a lo que uno dice en cámara, pero no está aforado el diputado si uno, por ejemplo, atraca una licorería, evidentemente. Y por supuesto tampoco debería de estar aforado, por ejemplo, si el señor jefe del Estado
con la ampliación, cuando han intentado juzgar a el emérito Juan Carlos, y a través del ámbito de Corina, no tendría sentido que dijeran, y lo han dicho, que en el ámbito británico, cuando el jefe del Estado está en funciones, no es vulnerable, es inviolable. Con lo cual podría pasar que el jefe del Estado, Felipe VI, de las Españas, fuera galería por galería por Londres, recuperando los cuadros que fueron rapiñados en el pasado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, para llevárselos al Prado o a la Reina Sofía, sin poder ser imputado ni detenido por ello, lo cual ciertamente daría una situación risible. Lo mismo que si va a Toronto y le da por atacar un banco, lo cual ciertamente sería absolutamente increíble e inaceptable, porque este asunto no sería en función de su cargo público como jefe del Estado, sino sería en función de su realidad particular como ciudadano. Y por lo tanto, estas circunstancias, como muchas otras, que requieren la disolución de las cámaras y luego una nueva votación y un referéndum, pues podrían hacerse teniendo en cuenta que en 2023 va a culminar la legislatura, va a haber elecciones el día 10 de diciembre del 2023 y por lo tanto se pueden asumir realidades sobrevenidas para acortar las necesidades objetivas de esas reformas que pueden hacerse. Reformas un poquito más de calado. Pero, evidentemente, es asumible que esto no va a hacerse. Pero por eso, precisamente, porque es necesario poner en valor que hay gente que piensa que la Constitución puede mejorarse. También desde el territorio donde solamente un 30,4% del censo votó a favor, con lo cual hay mucho trabajo por hacer, porque hoy los guarismos serían prácticamente similares, un 32% del censo vasco serían los que aceptarían esta constitución tal y como está. Para incorporar mayor censo a la realidad del consenso constitucional, pues seguramente habría que aceptar algún tipo de estas propuestas que la mayoría del pueblo vasco, encarnada en el Congreso de los Diputados por los 6 diputados del Grupo Vasco, presentan cada vez que hay una oportunidad. Por eso a Olaz Barrios habría que decirle, cuando el Grupo Vasco establece esta realidad del diálogo, es porque es la única puerta, el único resquicio que dejan abiertas la esclerotización de la Constitución y la imposibilidad de hacer consultas ciudadanas. Es decir, el diálogo única y exclusivamente se hace a través de los representantes legales, es decir, una representación mmm, a través de diputados. Por lo tanto, la relación directa parece que es contraria al espíritu constitucional de 1978 y es un tránsito muy amplio el que hay que hacer para volver a recoser esta separación que se ha ido haciendo respecto a los españoles que votaron la Constitución de 1978 y a los españoles que viven en 2023, bastante tiempo después, 45 años, que es bastante decir. Y por tanto, ciertamente, la ley debe de ser forma y fondo. Cómo se construye y cómo se hace y cómo se implementa. Por lo tanto, ciertamente, el PNV es previsible. Y el PNV, a través del Grupo Vasco, seguirá manteniendo su postura y sus propuestas, a pesar de que puedan no ser aceptadas. Pero algún día igual hay una negociación para un cambio de constitución. Y ahí estará el legado del pasado reciente del PNV, manteniendo una línea y una trayectoria prístina y bien clara para todos y para todas. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpien.